Bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, me encuentro muy complacido de poder compartir este seminario en línea, o como lo llaman en estos días, un webinario, con la doctora Grisel Vargas. Grisel es anestesióloga y es especialista en el dolor. Es una venezolana muy querida en la Universidad de Montreal. Sus trabajos han sido citados en 619 libros y publicaciones, lo que es muy agradecido por una institución académica. Ella es una fiel representante de todos aquellos paisanos que contribuyen día a día a que se reconozca el médico venezolano en los gremios médicos de cada país al que emigran. Asimismo, mi agradecimiento va por igual a la Universidad de Montreal en Canadá por avalar este tipo de conversatorios y así contribuir a la comunicación entre los médicos de habla hispana de Latinoamérica. Tengo que expresar que no tengo ningún conflicto de interés en relación a esta publicación, y ya entrando en el tema, nos preguntamos, bueno, ¿por qué estamos hoy aquí hablando de la desinformación, de las noticias falsas, de las llamadas fake news? Si hace nada eran discusiones exclusivamente de las esferas de la lucha política y muy poco del mundo médico realmente hasta hace pocos meses, ¿no? Bueno, porque realmente en términos de volumen y la viralidad de las noticias, de la cantidad de noticias falsas, esta epidemia es histórica y ha roto todos los récords previos de desinformación que tuviéramos conocimiento en el pasado. Tanto es así que sin duda esta epidemia ha sido llamada la verdadera primera epidemia en el mundo con redes sociales. En Venezuela tenemos un altísimo porcentaje de la población que tiene un teléfono móvil, está alrededor, ahorita ha bajado, pero está alrededor del 70%. Venezuela llegó a tener en sus mejores épocas más líneas celulares inclusive que habitantes, que personas. Entonces concluimos que tenemos un país bien conectado, con un ocio producto de la cuarentena, del confinamiento, y esto llega a ser una combinación muy fértil, casi como una cápsula de Petri gigante para el tema que hablaremos esta tarde, de la desinformación y las noticias falsas. Entonces, la mayoría de las personas que nos oyen creo que son profesionales de la salud, también hay periodistas, así como población también en general. Este tema de hoy sin duda consume un preciado tiempo en los médicos. En este sentido, los médicos que nos escuchan y comprenden muy bien que el valor del tiempo cuando hay una sobrecarga, sobre todo cuando hay una sobrecarga de trabajo, es muy importante. Los médicos estamos entrenados para explicar, nosotros explicamos la salud, la enfermedad principalmente, así que ante la lluvia de noticias falsas, también nos toca dedicar un tiempo a la difícil tarea de refutar estos mitos de la nueva epidemia del COVID-19 e intentar, aunque tengo que decir que no siempre con éxito, la reeducación de las personas cuando se nos acercan pidiendo explicaciones a todo lo relacionado con nuestro nuevo virus. Todo esto lo hacemos realmente para mantener, y es la última línea que leen ahí, la confianza de la gente, esa confianza que se trabaja desde que uno se gradúa de médico y que los pacientes depositan en no solo los médicos, sino en todos los representantes de la salud. En estas próximas dos diapositivas voy a tratar de resumir la magnitud del problema que estamos analizando con estas noticias falsas. Yo no quiero que memoricen o que se fijen en números en particular, sino que tengan una idea de la magnitud que es estratosférica de las noticias falsas que se mueven todos los días en los medios sociales, ¿no? Entonces yo puse tres puntos en esta diapositiva y tres en la siguiente, sobre unos números que se manejan la UNESCO en relación a la magnitud. Fíjense que de 112 millones de posts públicos en 64 idiomas, ellos encontraron que un 40% de los mensajes provenían de fuentes poco confiables. La Fundación Observatorio de Infodemia encontró que de 178 millones de tweets sobre COVID-19, 42% de ellas fueron producidas por cuentas falsas, por sistemas automatizados de robots que se llaman bots. Un estudio del Instituto Reuters realizado en 6 países
señala que 1 de cada 3 de las redes sociales ha recibido información falsa o engañosa sobre coronavirus en esta epidemia. En marzo del 2020, hace 3 meses, se identificaban en Facebook alrededor de 40 millones de mensajes problemáticos con la COVID-19. Fíjense la cantidad, la magnitud del problema. En relación a una compañía que se llama Blackbird de inteligencia artificial, ellos analizaron 50 millones de tweets y encontraron que 19 millones de ellos, o sea, el 38% del total, fueron considerados como contenido manipulado o información falsa. Y en el correo Gmail de Google llegan cada día 8 millones de correos electrónicos falsos que ellos consideran falsos. Entonces, fíjense lo que estamos hablando del volumen que está circulando en forma diaria sobre noticias falsas. Pero realmente, ¿dónde está verdaderamente el origen del éxito de estas fake news, de estas noticias falsas? Bueno, tenemos que decir que está en nuestro cerebro y vamos a más o menos explicar en detalle esto. Digamos que en nuestro cerebro existe una zona que se llama el sistema límbico, que está dedicado al manejo de la emoción, del instinto, de la pulsión, en contrapartida con el sistema cognitivo. El filósofo Spinoza, que era un filósofo holandés, ya decía cuando comentaba los aspectos fundamentales de la humanidad, que había 4 aspectos muy importantes como los impulsos, las motivaciones, las emociones y los sentimientos formaban parte del ser humano. Tenemos una sociedad ávida de entretenimiento y de banalidad, donde sin duda la información es excesiva y hemos llamado infotoxia también en este neologismo, y buscamos simplemente divertirnos con estas redes sociales. Entonces, cada vez que nosotros le pedimos a una persona que no difunda noticias falsas, contenido banal o bulos, le estamos pidiendo que traslade esa actividad social digital de su sistema límbico, que ya comentamos, a su sistema cognitivo. Y esto es bien difícil y relativamente antinatural, pedirle a la gente que active su lado cognitivo racional en vez de su lado límbico cuando maneja las redes sociales. Realmente los periodistas también se preguntan si hay alguien que está dispuesto a cambiar a fondo su forma de interactuar digitalmente. Y eso es una pregunta que no la tenemos muy clara. Entonces, ¿qué hace que estemos revisando este tema ahora en pandemia y no antes? Hace el año pasado no hablábamos de esto. Bueno, porque esta pandemia tiene ciertas características o condiciones especiales que son un caldo de cultivo para las noticias falsas. El filósofo francés Voltaire decía que el hombre ocioso solo se ocupa de matar el tiempo sin ver que el tiempo es quien lo mata. Realmente esto es una visión no completa de la realidad, porque nosotros tenemos también una parte del ocio que es positiva y una parte del ocio que es negativa. Podríamos decir, para citar ejemplos, que la parte negativa podría ser el consumo de drogas, el comer en exceso, que es frecuente en este momento pandémico, o realizar apuestas, etcétera. Pero hay una parte de ocio positivo que lo podemos utilizar, que es socializar, hacer deporte, desarrollar nuevas habilidades, y la pandemia ha permitido en este sentido que muchos encuentren su segundo lado, que encuentren sus segundas capacidades en pleno ocio. Y las grandes obras de la literatura y obras de teatro muchas veces fueron realizadas por aquellas personas que estaban en ocio en las pandemias en siglos pasados, ¿no? Entonces, estas redes sociales también se utiliza su lado positivo en hacer amigos, hacer contactos. Mucha gente lo utiliza en hacer negocios en redes sociales, de manera que trabajar menos y pensar más no es del todo malo. Mucha gente dice que nosotros deberíamos trabajar un poco menos y pensar más para ser más productivos. Y este momento de ocio, de cuarentena, nos ha servido también para pensar y razonar y sobre ciertos aspectos que no habíamos tenido tiempo antes. Entonces, las condiciones especiales de esto hace que el aislamiento favorezca la propagación de bulos por el mucho tiempo de ocio que tenemos. Además, existe una preocupación constante por el virus que provoca que personas, cuando reciben información que las consideren interesantes, sin verificar la verdad, la reenvíen con una especie de reflejo. Esto es importante
analizar, y esto lo tomamos de los psicólogos, que la naturaleza humana busca 4 cosas cuando busca el placer. Primero, tiene placer con la comida, que es frecuente en esta pandemia, con el sexo, menos frecuente. Y lo que conversó la doctora Vargas es que es evitar el dolor. El ser humano siempre busca evitar el dolor como búsqueda del placer. Pero lo que nos interesa a nosotros hoy es esta última característica, que es la ley del mínimo esfuerzo. Eso lo tomamos de los psicólogos, que la gente busca tener un máximo impacto en sus objetivos, pero con un mínimo esfuerzo. ¿Y qué más mínimo esfuerzo que hacer un clic en un teléfono móvil, ya sea acostado o sentado, con mucha comodidad? ¿Qué características, qué datos tenemos para sospechar que una noticia es falsa? Bueno, aquí, ¿y por qué compartimos? Bueno, ¿cuáles son las razones para compartirlas? Y realmente, aquí yo coloqué 5 razones: poder e influencia, liderazgo y autoestima, creencias confirmadas, identidad de grupo y por simple entretenimiento. Vamos a dar una pequeña palabra sobre cada uno. El poder e influencia nos da una falsa sensación de que tenemos poder e influencia cuando reenviamos las noticias que nos llegan. También pensamos que podemos tener algo de liderazgo y nos sube la autoestima cuando somos los primeros en compartir una información, somos los pioneros, los adelantados, y el término de moda que somos los influencers. Algunos buscan compartir por esta razón. También cuando uno tiene una creencia confirmada es más fácil que la reenvíe. Cuando yo creo en algo que me llega, independientemente si es veraz o es mentira, eso se llama sesgo de confirmación y yo puedo enviar eso con más facilidad. La identidad del grupo es importante, gente que reenvía información para tener sentimiento de pertenencia a cierto grupo o que les otorgue un papel en ese grupo. Y por último, muy importante, que simplemente la gente hace esto por entretenimiento, le produce placer estar ocupado haciendo actividades a veces banales y dándole un descanso a ese circuito que llamamos pensamiento racional y activando el sistema límbico, que es menos aburrido que el pensamiento racional y lógico. Entonces, vamos a hablar de 5 datos que puede tener una noticia de manera de nosotros poder identificarlas. Primero, la noticia no se puede verificar. Usted trata de verificar en los diferentes sistemas de verificación, en la red, etcétera, y no puede verificar lo que está leyendo. En segundo lugar, usualmente las noticias que producen que el que la recibe se indigne, o se asuste, o se contente, o se ponga bravo, esto disminuye la posibilidad de querer verificar y hace que el individuo la reenvíe con mayor facilidad. Hay una coletilla que traen algunos videos en WhatsApp, que cuando ustedes la vean, yo pienso que va a ser difícil que no abran el video, pero por lo menos sospechen que hasta que se muestre lo contrario, son noticias falsas. Y en la coletilla, vean este video, estoy seguro que muchos lo han visto, antes de que lo eliminen de internet. Y la gente rápidamente trata de ver el video porque ahí debe haber algo muy interesante que tiene curiosidad por eso, pero usualmente esos videos no tienen la veracidad que uno espera. En tercer lugar, usualmente los autores no son expertos ni son periodistas, sino los llamados opinadores de oficio, como ese amigo de usted que le dice que eso se lo dijo un tío epidemiólogo de mi esposa, en el cual confía, etc. Realmente el otro dato es que no se consigue la noticia cuando usted hace una búsqueda en línea en la web. Y esto es importante porque el internet ahorita es de acceso tan fácil que usted rápidamente puede ir a ella a buscar si es veraz o no. Por último, las noticias falsas llegan anónimas. Y como le dije, llegan a través de sistemas automatizados de robots, los bots, que ustedes oyen una voz que parece un robot de mujer, bueno, realmente es un robot, y tienen videos con mucho colorido, muy bien hechos, y la gente le gusta mucho. Primero en WhatsApp la gente le gusta mucho el audio, le gusta mucho el video, y esas son las 2 formas que llegan con mayor frecuencia a las noticias falsas. Entonces, todo audio y todo video por WhatsApp
hasta que se demuestre lo contrario, es de procedencia dudosa en el sentido de su veracidad. Entonces, ¿quiénes son los profesionales de la mentira en pandemia? Vamos a hablar de 7 tipos de expertos llamados yo en fake news. Y esto es muy interesante porque antes, hace 3, 4 meses, yo no pensaría que la gente se dejara llevar por estos generadores de noticias falsas. Vamos a empezar con el bromista. Es muy interesante un ejemplo de un joven de 32 años en Londres que hizo un clip de un audio de 1 minuto en WhatsApp en el que explicaba que el ministro de Defensa de Inglaterra estaba preparando en un estadio de fútbol una lasaña gigante y que esa lasaña gigante cuando estuviera lista iban a venir unos drones, iban a cortar en pedazos y lo iban a repartir en las casas. Bueno, increíblemente, esto él lo hizo para un grupo pequeño y tuvo se regó por millones de personas, tanto que el presidente de la Asociación de Fútbol tuvo que hacer una intervención, aclarar lo que estaba pasando. Y él al final, el bromista, cuando lo llevaron a la policía, lo decía que él quería probar lo rápido que se podía diseminar una noticia falsa en el WhatsApp y por fin no le pusieron cargo, ¿no? Ese es el primero. El segundo, que no lo tenemos mucho aquí en Latinoamérica, pero sí en Europa, es el estafador que manda correos electrónicos donde hay links que dice que le van a reembolsar los impuestos. Después tenemos el político, que sí lo tenemos por estos lados, que dicen que los virus pueden viajar en autobuses de un país a otro de forma intencional, como bioarmas. Presidente que dice que hay que utilizar lejía o cloro en los pulmones porque es una forma de desinfectarlos. El número 4 es el conspirativo. Siempre hay alguien que piensa que esto es una conspiración internacional de los poderosos, etcétera. Y ya vamos a hablar el ejemplo de Miguel Bosé con las vacunas. El número 5, siempre hay una persona con información privilegiada y a usted le ha llegado que dice que esto es un video que mi primo grabó, que él es un médico muy respetuado y yo confío en mi primo, por eso te lo estoy mandando. El número 6, siempre hay un familiar preocupado cuando usted le dice, bueno, ¿por qué me está mandando esto? Y digo, bueno, yo no sé si es verdad o mentira, pero para que te cuides, ¿no? Y por último, uno muy interesante que trata con celebridades. Hay un rapero que se llama Wiz Khalifa, Wiz de Wisdom, de sabiduría, que tiene 37 millones de seguidores. Este número de seguidores solo lo tienen personas en primer mundo. Es raro que lo tengan personas en tercer mundo. Y él dijo simplemente con un tweet que corona, 5G o ambos. O sea, que él pensaba que este virus no era tal, sino que este virus se regaba a través del sistema de telefonía celular 5G. Esto lo vamos a ver con más detalle ahorita. Ok, entonces, como han pedido ver ustedes, no es tan difícil engañar a la gente. Mark Twain dijo que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que ya han sido engañados. Eso es muy interesante. Una vez que usted dice una mentira, recogerla no es tan fácil. Una mentira nunca puede deshacerse, ni siquiera la verdad es suficiente, decía un escritor su libro La trilogía de Nueva York. O sea que es más fácil engañar que después tratar de explicar a la persona que usted engañó de que era una mentira. ¿Cuál es la velocidad de las noticias falsas? Yo puse aquí que las noticias falsas viajaban en tren bala, por decir que viajan muy rápido, pero realmente viajan a una velocidad aún mayor. Viajan por la superautopista de la información, pero lo que sí sabemos que las verdades pareciera que viajar a un transporte público todo estartalado, que le suenan las tuercas, en comparación a este tren bala, donde viajarían en forma importante las noticias, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puede tener el decir noticias falsas? ¿Es simplemente desinformación o puede haber compromiso de vidas humanas? Como pueden ver, sí puede haber pérdidas de vidas con la desinformación. Cuando usted le dice a una población que el coronavirus no es real o grave, que es una pequeña gripe, etcétera, la población tiende a cuidarse menos, a exponerse más porque la amenaza no es cierta. Cuando usted le dice, aparte del cloro, que ya conversamos, que el alcohol etílico, como pasó en Irán, produce o lo protege del coronavirus, hubo más de 200 muertes en Irán simplemente tratando de protegerse con esta noticia falsa. Cuando usted le explica a un paciente que hay un test
que contener la respiración 10 minutos puede ayudar a diagnosticar que no tiene COVID, esa persona piensa que al hacer eso no lo tiene y retrasa la búsqueda de atención médica importante, ¿no? Además, si le dice que beber bebidas calientes contrarrestará el virus, simplemente empieza a hacer todas esas cosas y no busca atención médica. Cuando la población piensa que esto es un engaño, que el virus no existe, por supuesto, el distanciamiento social no lo va a cumplir porque piensa que no es eficaz, que esto es un engaño. Y por último, un ejemplo muy interesante es que la compañía de Amazon removió 1 millón de productos que alegaban la cura del virus. Imagínense, 1 millón de productos como curas falsas para el virus, ¿no? Vamos ya a la segunda parte de la exposición, donde voy a tratar de resumir primero las 4 categorías de noticias falsas más frecuentes. Estas son noticias sobre el origen del virus, cómo se expande, cómo se contagia, qué curas y tratamientos hay. Y después, por último, los cuestionamientos a las medidas tomadas por el gobierno. Yo, en estos 2 o 3 meses, después de que escribí el primer artículo sobre desinformación, empecé a anotar en un cuaderno cuáles eran las noticias falsas más frecuentes que me llegaban y traté de juntar 17 bulos más importantes en estos 3 meses. Yo creo que todos ustedes, no solo en Venezuela, porque las noticias falsas no tienen frontera, le han llegado, si no todos, buena parte de ellos, ¿no? El primero fue el video de la pandemia de una doctora que se llamaba la doctora Mikovits, donde decía que había afirmaciones falsas sin evidencia científica sobre las vacunas, las mascarillas y la hidroxicloroquina. Ella decía que las vacunas incrementaban el número de muertos, que las mascarillas facilitaban la transmisión del coronavirus y que la hidroxicloroquina era el medicamento más eficaz. Pura retórica, realmente esto era un video que duraba 30 minutos y eso rodó por todas las redes sociales, porque cuando hay una noticia, una doctora que produce o que trata de, con su retórica, hacer indignación a los que le oyen, se vuelve muy viral. En segundo lugar está la falsa noticia de la red 5G, que ya la vamos a hablar con frecuencia. Acuérdense que esta frecuencia 5G es la más utilizada en países del primer mundo ahorita para la telefonía celular. Ya venía desde antes de la pandemia noticias falsas sobre que esta frecuencia podría afectar la salud del ser humano, sobre todo disminuir la inmunidad, etc. Pero fue con esta pandemia que explotó esta noticia falsa de coronavirus y 5G. Y lo vamos a ver en una diapositiva aparte. La tercera es que usar mascarilla hacer que respirara su propio dióxido de carbono, como produciendo hipercapnia, o sea, aumento de PCO2 e hipoxia. Realmente es muy difícil que la mascarilla produzca estos niveles de hipercapnia, de hipoxia. Realmente lo que pueden producir es síntomas como cefalea, mareos, etcétera. Por eso lo que se recomienda, si usted siente eso, que lo utilice en forma intermitente, que no utilice la mascarilla, sobre todo esas mascarillas de respiradores médicas o N95, que son las que más producen retención leve de CO2. Otro de los bulos más frecuentes me llegó a mi celular el bulo de un peruano que decía y le recomendaba a las autoridades que podría vencer en 7 días al virus haciendo gárgaras de agua tibia con sal. Esto recibió más de 700,000 visitas a su página y fue retuiteada, etc. También dicen que beber mucha agua, me llegó uno de esos, beber mucha agua producía simplemente que el virus que estaba en las vías respiratorias se desapareciera. El número 5 tiene que ver con las propagandas de complementos alimenticios, como dije en Amazon, que previenen o curan el COVID. Realmente muchos complementos alimenticios pueden ser parte de una dieta integral, etcétera, pero nunca están dirigidos directamente a curar el coronavirus. Fíjate que estamos hablando del bulo o de la noticia falta de 5G. Es increíble que la telefonía celular es un medio para que la gente tenga la información más veraz, etcétera.
Y hay gente que en Inglaterra tumbaron más de 70 postes de telefonía celular. O sea que un servicio que debemos tener para mantenernos informados y con educación correcta, estas personas pensando que la 5G era una frecuencia que transmitía el virus, empezaron a tumbarlo en los medios de telefonía celular, ¿no? El número 6 de estas 17 bulos más importantes que yo pude anotar me llegó de uno de los médicos, compañeros míos, sobre un Nobel de Medicina japonés que es Tasuku Honjo, que había dicho que el coronavirus era creado por el ser humano, una teoría conspirativa en un laboratorio. Al día siguiente este japonés salió diciendo que él nunca había dicho eso, pero como salió en Wikipedia, muchas personas dijeron que esto debería ser verdad. Y uno de los ejemplos, cuando las noticias salen en medios prestigiosos, lo tuvimos en el Washington Post, cuando el Washington Post supuestamente publicó que estaban en investigación que el origen del coronavirus era un laboratorio de Wuhan. Y eso fue realmente lo que dijo el Washington Post, que había una investigación en curso. Lo que pasa es que la información que pasaron por WhatsApp era que ya era definitivo que este periódico de Washington pensaba y ya estaba comprobado que venía un laboratorio de Wuhan, para que vea cómo es la interpretación, ¿no? Inclusive Bill Gates, que ha dedicado tanto dinero y tiempo, un filántropo, a las vacunas, etcétera, ahora lo están atacando porque le dicen que él está metido detrás de todos los negocios de la vacuna, de los medicamentos, y está tratando de controlar el mundo. El número 8 de las noticias falsas, a ustedes les llegó de Italia, cuando le decían que la causa de muerte del COVID no era una neumonía, sino una trombosis. Por lo tanto, se estaba atacando mal el problema, se estaba atacando la neumonía y lo que había atacar eran los fenómenos trombóticos. Sí, es verdad que la COVID tiene un problema de microtrombosis y de tromboembolismo, aún en pacientes jóvenes pulmonares, etcétera, pero eso no tiene que decir que la neumonía no está presente y no la que produce también mortalidad. El número 9, ya lo dijimos que había un test para aguantar la respiración 10 segundos, no nos vamos a parar ahí, pero es interesante cuando hablamos de gargarismo, ver fotos de la primera o de la gripe española en 1918, de 20, 30 personas haciendo gárgaras con agua tibia con sal para eliminar la influenza o el virus que era el responsable en ese momento. El número 10 son los medicamentos que dijeron que no estaban prohibidos, que más bien no deberían utilizarse en COVID, que era el ibuprofeno y losartán. Estos fueron un estudio en Francia y el otro también se estuvo diciendo que los hipertensos que cambiaran el losartán, las sociedades ya sea de cardiología, reumatología, explicaron que no tenía que hacer esto y que no había pruebas de que estos dos medicamentos tuvieran problemas con el coronavirus hasta ahora. El dejar fuera la casa de los zapatos, eso se regó mucho y eso es controversial porque el valor de los fómites es muy controversial. El virus es frágil fuera del cuerpo humano, de manera que el riesgo es teórico, pero es muy bajo y tiene que tener un inóculo muy grande para que usted se lleve su mano contaminada a la boca, nariz o ojos, de manera que si usted no se toca la suela de los zapatos, no se lo lleva a la cara, la posibilidad de contagiarse por esta vía es casi nula, ¿no? El número 12 es en relación a que todo esto se debía a la deficiencia de vitamina D y nosotros vimos colas en laboratorio para hacerse la prueba de vitamina D y no se ha probado que la vitamina D tenga relación con el coronavirus. Por último, o el número 13, cuando se decía que el coronavirus no iba a llegar a países con climas cálidos y húmedos y solamente se ensañaba con aquellos climas secos y fríos. Bueno, tenemos el ejemplo en Guayaquil, en Ecuador, del sector de Guaya, que es muy, muy caluroso y muy húmedo, y actualmente el epicentro que aparentemente se está convirtiendo en Barranquilla, en Colombia, eso nos dice que no hay una regla del tiempo, de los climas cálidos y húmedos en relación al coronavirus. Ya para terminar, los últimos 4 que yo pude anotar, es interesante que me llegó por Facebook que el uso de cocaína y marihuana puede protegerte contra el nuevo coronavirus. Pero fíjense cómo llegó en una forma que era casi muy difícil de darle clic, que es que los científicos están en shock de que la cocaína funciona. Cuando usted lee ese enunciado, usted dice, bueno, déjame ver qué es lo que dicen los científicos para que los pongan en shock.
El número 15, el contacto con billetes, etcétera, puede transmitir el coronavirus, por lo tanto, utilice solo tarjetas de débito. Este riesgo ya dijo la OMS que es muy bajo y lo que tiene que hacer, al igual que los zapatos, cuando usted se los toca, es lavarse las manos y no llevársela a la cara. El virus no se contagia por uso de maquillaje, esto es falso, no entra por la piel. Usted debería tener las medidas de higiene más importantes. Y lo último, el número 17, lo dejé para lo último porque me llamó la atención de que en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos, hubo un racismo contra los vecinos que eran chinos. Y los pobres chinos lo que decían es que nosotros no somos virus, we're not virus. Y inclusive los restaurantes en los Chinatowns del mundo estaban vacíos porque la gente pensaba que comer comida china o estar cerca de un chino era un riesgo, cuando ustedes saben que no es así, a menos de que esa persona haya tenido un viaje o un contacto cercano con alguien que tenga el virus, ¿no? Entonces, la mascarilla es muy, muy importante porque también han sido blanco de la desinformación. Fíjense que, ¿quién debe usarlas? Bueno, esto ha cambiado, en 2 o 3 meses hemos cambiado de una pelea de Oriente, de que todo el mundo debe utilizar la mascarilla, y una posición de Occidente. Hablo de Estados Unidos, la OMS y Europa, de que la mascarilla solo debería ser utilizada por la gente que estaba enferma y no por la población general. En este momento Asia está ganando esa controversia y la mayoría de los países occidentales están diciendo que debe utilizarse la mascarilla, aún en lugares públicos, sin estar enfermo. Pero esto es un problema de demanda cuando uno pregunta qué tipo de mascarilla utilizar. Ustedes saben que hay unos respiradores médicos, se llaman médicos porque deben preferiblemente ser destinados al personal de salud, porque no hay tantos como para darle a todo el mundo. Después vienen las mascarillas que ustedes observan frecuentemente a los cirujanos, que son las mascarillas quirúrgicas, que tienen tres capas, una que es impermeable al agua, la otra absorbe el agua, y los terceros son los artesanales, los que tienen varias capas de tela, etc. Entonces, esto es un problema de demanda. El más efectivo es el primero y el menos efectivo son los de tela. Pero si usted tiene una gran población y no tiene tantas tapabocas quirúrgicas, bueno, usted le dice que utilicen las que son un poco menos eficientes, pero son las que por lo menos van a utilizar en vez de nada, ¿no? Ya la tercera parte, para terminar nuestra presentación, tiene que ver con las estrategias, como decía el objetivo inicial de este conversatorio, las estrategias para combatir la infodemia. Bueno, primero tenemos que tener muy claro con quién estamos hablando para decirle cómo controlar la infodemia. Hay que cuidar las barreras de lenguaje. No vale un regaño realmente, porque más bien cuando uno lo regaña, la gente se tranca y no oye. Y siempre hay que poner en contexto lo humano, yo dije al principio, que es que la gente piensa con ese sistema límbico de emoción, de sentimiento, y no muchas veces con el pensamiento racional que uno esperaría que pensara. Y ustedes como personal de salud hay que utilizar la propia experiencia, están acostumbrados a explicar, así que explíquele bien a su paciente, con una forma más sencilla, con palabras sencillas, qué opinión tiene. Entonces, antes de compartir una información, se recomienda hacer lo siguiente. Primero, ponga un cerebro ahí, porque hay que desconfiar, hay que pensar y desconfiar, y siempre buscar el nombre, el cargo y el trabajo de la persona que está hablando. Ya voy a decir cuáles son los sitios donde usualmente se busca la información más veraz. Siempre dudar de noticias que son muy impactantes o que crean alarma social. Estas noticias son las que tienden más a ser noticias falsas, porque juegan con las emociones de la gente. En el caso de sospechar una información, bueno, a menos de que usted esté en Irán y quiera decir que alguien está diciendo que el alcohol protege contra el coronavirus, se produce muertes, pero en general usted lo que puede hacer es denunciar a ese sistema de verificadores de noticias, los fact-checking que hay en cada país, en Venezuela y en toda Latinoamérica, y usted decirle, bueno, que les llegó esta noticia falsa y ellos hacen una recopilación y las ponen en sus redes, ¿no? Todos tenemos que ayudar a romper las cadenas de noticias falsas. Acuérdense que las noticias falsas le dicen a usted lo que quiere escuchar. Siempre busque y verifique la página, si es confiable el sitio web.
qué otras fuentes de noticia usted busca en la web que informen sobre lo mismo. Y es muy importante si tiene fotos, y esto yo lo aprendí revisando este texto. Hay, por ejemplo, fotos de saqueos en automercados en Alemania, donde usted ve que la foto tiene avisos en español. Después se vio que este automercado no estaba en Alemania, sino en México. Entonces la gente, el ocio malo que hablamos al principio, lo aplica en producir zozobra en la población. Ya la segunda diapositiva, que para ayudar a romper cadenas de noticias falsas, diríjase a los expertos, y vamos a ver quiénes son los expertos. Si usted recibe una información falsa, no se relacione con ella, porque si usted la reenvía, ya la soltó, ya no puede modificar eso. No la comente, no la comparta, y de esta forma usted está ayudando a no diseminar los rumores. Si usted ve que le llega una noticia que compartieron, envíele por mensaje privado a esa persona diciendo que esa publicación no es verdadera, etcétera, en vez de decírselo en frente de todo el mundo en su grupo. Después, muy importante, la mejor defensa contra las noticias falsas es el ataque. Y hay que aportar información veraz para no dejar que esas noticias falsas inunden y ocupen el espacio de las noticias verdaderas. Bueno, ya faltan pocas diapositivas. Esto es una diapositiva para que nos dice los enemigos de las vacunas. La vacuna va a costar hacerla, vamos a romper récord, yo creo, para el año que viene, pero inmediatamente va a haber personas que se van a oponer a la vacuna, y no solo personas normales. Fíjense a Miguel Bosé, que es un cantante que ustedes lo conocen, que dijo en su tweet que yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza de España con Bill Gates, y tuvo 21.000 retweets y 19.000 me gusta. Entonces, estos son personas que tienen cierta influencia en la población, que forman parte del sentimiento antivacuna, y estos vamos a tener que manejar en el futuro a estas personas, porque hace mucho daño en tratar de cumplir que una población se vacune. Entonces, ya las últimas 4 diapositivas para terminar, vamos a ver una recomendación de dónde buscar información veraz sobre la pandemia de este virus nuevo que es el coronavirus. Bueno, de estas 4 diapositivas, esta es la primera, es muy interesante, esto es algo nuevo, que es un megaproyecto de las Naciones Unidas para convertir en voluntario a las Naciones Unidas a todo el que se quiera plegar a este objetivo común, que es cuidarnos los unos a los otros. Si ustedes se meten en la línea, en Share Verify, ustedes van a ver que son los dos marcas de checkmark. Esto es una suma, ellos dicen que pueden ser miles de millones de personas trabajando en pro de detectar las noticias falsas y catalogarlas como mentiras, de manera de que disminuir la propagación en todo el mundo. Esto es un proyecto muy ambicioso de las Naciones Unidas, ¿no? En cada país tiene sus páginas del Ministerio de Salud. Está la página de nuestro país, Venezuela, que la combina con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, donde nos explican cómo conocer el virus, cómo prepararse, cómo actuar en caso de tener síntomas. La OMS hace su trabajo muy bien en este sitio que llaman los Destruyendo los Mitos, Mythbusters, que ellos, y si usted tiene alguna duda, vaya primero a esta página de la OMS de destrucción de mitos. Por ejemplo, están hablando de los escáneres, de los detectores de temperatura, si detectan el coronavirus, y aquí se dicen que ellos no son efectivos, lógicamente, para detectar el coronavirus. Lo que detecta simplemente es un síntoma, y que un porcentaje importante de los pacientes con coronavirus no tienen fiebre. O sea, el hecho de tener el scan negativo no le están diciendo que no lo tiene. Además, hay otros pacientes con fiebre que pueden tener en su área malaria, dengue, las enfermedades que siempre endémicas, que siempre hemos tenido, de manera que alguien con fiebre no necesariamente tiene coronavirus. Los centros de control de enfermedades de cada país también juegan un papel fundamental, los hay en Europa, Estados Unidos, China, etc. Esto es el sitio en español del CDC de Atlanta, de Norteamérica, para ayudar a detener los rumores. Fíjense, son 5 datos que dan ellos, aquí en español lo pueden buscar, de manera de
evitar los rumores y buscar información veraz. Bueno, entonces ya terminamos aquí y terminando, nos tenemos que hacer, después de haber dado un paseo por todo este mundo de la desinformación en la epidemia del coronavirus, obligatoriamente nos tenemos que preguntar si realmente nosotros queremos tener noticias veraces, relevantes, independientes o no. Y esto realmente depende de cada uno de nosotros, depende de ti, depende de todos, de la unión de todos. Y el mensaje es que no nos unamos para decirle no a la desinformación, a la noticia falsa, del fake news, de manera que cada vez sean menos personas que reenvíen sin verificar, sin pensar y revisen lo que le llega de una forma con una duda metódica. Bueno, hasta aquí llegó el conversatorio. Esto es una foto para los médicos que están en diáspora. Les debe traer satisfacción ver esta foto porque el cerro que ustedes ven al fondo, para los que no son venezolanos, es el Cerro del Ávila, una foto tomada desde el Parque del Este. Y esta montaña es nuestro eterno guardián de Caracas y nos ayuda a despedirnos de este seminario en línea y agradezco realmente mucho la invitación de la doctora Vargas y de la Universidad de Montreal y a ustedes por oírnos estos minutos. Muchas gracias y buenas tardes.